Son las 7:50 de la mañana. Ya está con nosotros en Buenos Días Carlos Fernández, el expresidente de Fede Cámaras, para hablar sobre el tema salarial y la economía nacional de nuestro país. Buenos días, Carlos. Un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y la oportunidad de llegarle a tanta gente que está pendiente de ti. Muchas gracias. Así es, muy propicio este encuentro porque, bueno, hay muchas expectativas sobre el tema del establecimiento del salario mínimo. Si te parece, me gustaría comenzar sobre el tema salarial. ¿Cómo han avanzado estas conversaciones que están haciendo en la mesa tripartita y cuál ha sido la propuesta específicamente de Fede Cámaras sobre este tema? Bueno, muchas gracias. Sí, es un tema de mucha actualidad y sobre todo un tema muy importante. Como tú lo dices, forma parte de los esfuerzos del Foro de Diálogo Social, que es la instancia que se estableció a través de la Comisión de Encuestas de la OIT para resolver algunos temas laborales pendientes en Venezuela, y uno de los convenios en discusión es el convenio 26 que fija el tema del salario mínimo. Ahora, el tema del salario mínimo en el caso de Venezuela es un tema muy complejo, porque a diferencia de lo que pudiera ocurrir en otras economías, en otros países, no se trata solamente de ajustar con respecto a años anteriores o a periodos anteriores, sino se trata básicamente de reconstruir prácticamente de cero cuál es realmente ese nivel de salario mínimo, producto de la caída tan enorme que tuvo la economía durante casi 8 años consecutivos, de 2013 a 2020, y la pérdida enorme de competitividad y de productividad que por la misma disminución de la caída y por la pérdida de los ingresos externos ha tenido la economía venezolana. Así que es un proceso prácticamente de cero. Yo que puedo decir con absoluta seguridad de las discusiones que hemos sostenido, no solamente en la mesa y en los foros de diálogo social, sino las reuniones posteriores que se dan entre foro y foro, el firme compromiso de todos los agentes sociales, trabajadores, empleadores y el gobierno de buscar un mecanismo idóneo, no solamente de conseguir ese monto, sino un mecanismo también de que se permanezca ese en el tiempo, porque todos sabemos que uno de los principales problemas de la economía venezolana es el tema de la inflación. A pesar de los grandes avances que hemos tenido, sigue siendo una economía inflacionaria en muy alta medida, aunque estemos técnicamente fuera de lo que se llama hiperinflación. Y en ese sentido, por eso que el compromiso que se llegó es para el 30 de abril tener ya determinado el método de cálculo para la fijación de ese salario mínimo. Salario mínimo que al final es una competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional según la legislación venezolana, y lo que estamos ahorita en la construcción de cuáles son los indicadores. Cada uno de los actores sociales, por supuesto, plantea unos indicadores. El empresariado le da mucha importancia al tema de la productividad, al tema de la recuperación económica, al tema de la inflación, al tema de la capacidad exportadora, al tema del cuántos empleos formales está generando la economía y cuántos no, pues queremos ir un poco más allá, no solamente fijar un salario, sino un mecanismo de generación de empleos formales. Y otros actores sociales le dan importancia a otros, el Ejecutivo le da mucha importancia al tema sancionatorio, etcétera. Así que es un proceso que se sale de lo normal y por eso es que hemos solicitado la asistencia continua de la Organización Internacional del Trabajo para que con sus mejores prácticas y con las experiencias de otros países nos ayude en el término de la distancia y podamos tener para el 30 de abril ya fijado un método de cálculo de ese salario. Carlos, la gente entiende que con $6 difícilmente se puedan mantener los gastos en Venezuela. Esta semana hablábamos con el presidente de la CTV y nos decía que estaban analizando la posibilidad de incluir una propuesta en esta mesa tripartita donde se haga un ajuste mientras se define en definitiva cuál va a ser este paquete de salario. ¿Estarías de acuerdo con eso? Fíjate tú, es importante cuando lo que mencionas, lo de los $6, cualquier cantidad que vaya a mencionar, por supuesto que nos parece insuficiente para satisfacer las necesidades de un hogar, pero cuando tú menciones, la cifra que menciones es la base de cálculo. En la administración pública, por ejemplo, hay contratación colectiva, hay una serie de primas, eso es el número que tú pongas, 10, 6, 20, termina, digamos, siendo 3 veces esa cifra. Y es uno de los temas que hemos llevado a la mesa, precisamente porque no hacemos un esfuerzo en determinar un salario mínimo, pero también un ingreso mínimo, que teniendo como base de cálculo el ingreso también permita la participación en otras formas, tipo cesta tickets para alimentación, cesta tickets para transporte, cesta tickets para salud, especialmente en el caso de los pensionados que también forman parte, digamos, de esta temática. Y nosotros lo que es importante es que estamos trabajando y es lo que se ha planteado en la mesa con la participación del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos que comenzar por saber
realmente cuál es la cesta básica actual venezolana, cuál es su valor y cómo podemos hacer para llegar allí con diferentes métodos que no necesariamente impliquen un salario mínimo, sino que se impliquen sobre todo un ingreso suficiente. Creo que tenemos que trabajar nuevos conceptos. Es una realidad muy compleja porque también tenemos la realidad fiscal, la caída de los ingresos fiscales y el principal empleador, que es el Estado. En el sector privado no todos tienen la misma capacidad, a pesar de que se ha venido haciendo un esfuerzo. Entonces tenemos que como separar varias cosas, el salario mínimo, que es fundamental y es mandatorio y es el convenio que estamos discutiendo, pero también el concepto de ingresos suficientes, dependiendo también del número de miembros de la familia, de la región del país, del sector económico y por supuesto en el tema de la administración pública. Sí, bueno, veíamos, según el más reciente informe del Sendas, que ubicaba la canasta básica por encima de los $400, y veíamos que el Observatorio Venezolano de Finanzas compartía esta información de que la inflación en febrero se ubicó en 20,2%. Tomando en cuenta todas estas variables, ¿ustedes llevan para este próximo encuentro una propuesta en específico sobre salario y sobre paquete en general? Bueno, la propuesta que nosotros llegamos es básicamente el compromiso de cumplir la decisión que tomamos en el Foro de Diálogo Social de Margarita, de tener un método de cálculo para el 30 de abril, en función de las variables que te mencioné, y con la idea de que podamos llegar al concepto de ingresos suficientes. No limitarnos a la canasta alimentaria, pero también considerando cuántos ingresos hay promedio en los hogares, cuáles pudiera haber diferenciación en diferentes digamos, espacios de la economía, como quizás en alguna época, para los que conocen el caso venezolano, recuerdan que había un ingreso mínimo, un salario mínimo rural, había un salario mínimo urbano. Bueno, explorar todas las posibilidades, porque quizás una solución universal nos pone en una postura muy rígida y muy difícil de aplicar. Y esas son todas esas cosas que estamos hablando. En las canastas se están revisando, esas canastas que usted ha mencionado fueron, digamos, establecidas hace muchos años, probablemente ha habido cambios en los gustos, probablemente los canales de comercialización hoy en día son otros, etcétera, etcétera. La realidad del tamaño de la familia venezolana también se ha reducido por efectos de la diáspora. Por eso que le decía al principio, en la primera intervención, que en el caso de Venezuela no se trata de un ajuste como pueden hacer muchos países. ¿Cuánto fue el crecimiento económico el año anterior? ¿Cuánto fue la inflación? Etcétera, etcétera. Aquí se trata de partir de cero, porque hubo una destrucción económica tan profunda y una pérdida de productividad y hoy en día una dificultad en las cadenas de valor tan grande que nos hace necesario partir de cero y partir con una metodología novedosa y probablemente hasta audaz a la hora de determinar un ingreso suficiente que se pueda mantener en el tiempo. Carlos, conversábamos también recientemente con el economista José Guerra, que decía que la situación económica del país este año 2023 iba a ser más compleja que el crecimiento que se pudo haber reportado el año pasado. Según las cifras y según la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo está la economía venezolana en este momento? Porque también me imagino que van a tomar en cuenta la variable de en cuánto pueden hacer este ajuste que sea realista también para los empresarios en Venezuela. Sí, fíjate, nosotros hemos dicho de la siguiente forma, para tratar de ponernos, vamos a decir, lo más hacernos entender lo más fácil posible. El año 2023 sin duda comenzó menos despejado que el año 2022, pero la expectativa sigue siendo positiva, sigue siendo esperanzadora. Nosotros estamos convencidos que el sector privado, la economía privada va a mostrar signos de recuperación, no a los niveles del año 22, pero probablemente por encima de lo que mostramos en el año 21 y un poquito menos que el 22. Podemos hablando de la economía privada de una recuperación de 5%. Y básicamente nuestra postura, y esto es importante cuando formulamos posiciones, hemos hecho en todos los espacios y sobre todo en los espacios públicos, que nos concentremos en diseñar políticas públicas que estimulen la demanda, porque estamos absolutamente seguros que el sector privado venezolano va a responder desde el punto de vista de la oferta. Así como respondimos durante la pandemia, que no hubo escasez de ningún producto, así como respondimos al crecimiento del consumo, que fue de más de 10% en el año 2021 y más de 10% en el año 2022, desde el sector privado venezolano, nosotros hemos pedido, bueno, concentremos en la política pública, que tiene que ver mucho con la recuperación del salario, con la recuperación del gasto público, con el aumento del presupuesto, de manera que haya más dinero en la calle, que el sector privado va a responder con la oferta, independientemente de las dificultades que tenemos de servicios públicos, que tenemos de falta de financiamiento, la pérdida de productividad,
interrupción en las cadenas de valor por diferentes causas, estamos preparados para responder eso. Ahora, nosotros creemos que el segundo semestre va a ser muchísimo más estable, sobre todo porque va a haber más estabilidad en el tema de los ingresos petroleros, no mucho, pero la estabilidad al fin y al cabo de lo que significa la flexibilización de Chevron, y nosotros esperamos que esa flexibilización que se le dio a las empresas, a la empresa norteamericana, también se le dé a las empresas europeas y de otros países que también participan en empresas mixtas en el sector petrolero. Carlos, gracias por este contacto, por esta información tan valiosa para nuestra audiencia. Seguiremos monitoreando lo que ocurra con esta próxima reunión en la mesa tripartita. Feliz día para ti. Gracias a ti por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Era Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Hacemos una breve pausa. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela para que ustedes desde ya tomen sus previsiones.